Es con nosotros, él es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, gracias por estar por acá. Javier, ¿cómo estás? qué gusto. ¿Qué tal estos días de la Cuarta Transformación? ¿Cómo los has visto? Pues llevamos Llevamos como semana y media, ¿no? Llevamos como 2 días. No, si lo vemos en términos prácticos es poco más de una semana. Es nada. Y de gobierno, ¿no? Es decir, ya formalmente claro. de gobierno y pues hay frentes por todos lados, ¿no, Javier? Temas que están... no solamente el tema de la austeridad y de los salarios de los servidores se acumula públicos. lo sucedido en Puebla. Los bonos del aeropuerto. Los bonos del aeropuerto. Hoy es la nota también. Es que sí, de verdad, se abren tantos frentes. Tantos frentes. A ver, yo sí quiero un análisis tuyo, Eduardo, de lo que está sucediendo, de cómo lo ves como un estudioso, por supuesto, de los movimientos políticos, de gobierno directamente, lo que está sucediendo hoy. Esta ley de remuneraciones, que es la gota que derrama el vaso, la posición de la Suprema Corte, los dichos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves este cóctel? Mira, si lo vemos con mucha frialdad, el tema de los salarios, de las remuneraciones públicas, siempre ha sido un tema conflictivo entre poderes. Ya en la reforma de 2009 hubo tensión entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hizo una serie de ajustes el Poder Judicial para tratar de acercarse lo más posible a la reforma constitucional y a lo que dictaba. Es un tema que traemos atravesado como país desde hace muchos años, ¿no? No es un tema nuevo, pero lo que sí ha ocurrido en los últimos días es que escaló de nivel el nivel de tensión política entre el Ejecutivo, el Legislativo, por un lado, y el Poder Judicial por el otro. Es decir, cada vez que ha habido tensión sobre estos asuntos, ha privado la política, se encuentra alguna solución intermedia, no se acorrala al Poder Judicial, que, insisto, históricamente se ha resistido a este asunto, por supuesto invocando la propia Constitución y la imposibilidad de que alguien que tenga un salario, pues tenga un salario menor al que ya devengaba. Entonces, lo que creo que es nuevo es la tensión. Y bueno, yo no había escuchado esto del PT, esta propuesta, ¿no?, de repensar el mecanismo de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero claramente pues, es una provocación política, ¿no? Es decir, me queda claro que no lo estamos discutiendo, no estamos discutiendo este tema como deberíamos de discutirlo. ¿Cómo debería de ser? Mira, habría muchas opciones, pero la primera es utilizar la evidencia internacional y nacional para tener una discusión serena, ordenada, técnica, sobre cómo puedes tener salarios dignos para las responsabilidades que cumplen los servidores públicos. Yo creo que es una conversación que deberías de tener basada en evidencia. O sea, esto no es un feeling. No es un feeling. Me encantaría que estuvieran entre tanto y tanto. Entre 10 y 15, ¿no? Hay estudios internacionales, la OCDE con cierta regularidad publica estudios sobre cómo están los salarios de los distintos servidores públicos en el mundo, hay comparativos internacionales sobre otros poderes judiciales. Recuerdo un texto de Carlos Elizondo sobre el costo del Poder Judicial, en que hacía comparaciones interesantes con la Corte en el caso canadiense, norteamericano. Es decir, hay evidencia, ¿no? Y cuando quieres construir una política pública que te ayude a honrar un compromiso de campaña, tienes que recurrir a la evidencia, tienes que ver cómo está el mundo, te tienes que comparar con otros poderes y tienes que ser muy claro que la intención es la de asegurar que los servidores públicos se sientan dignos en su cargo. Hace algunos años una funcionaria del Departamento de Estado norteamericano de muy alto nivel me decía que lo único que le reclamaba al presidente Obama, que por supuesto era un líder excepcional en términos políticos, es que no había dignificado al servicio público en los Estados Unidos, que había hecho cosas extraordinarias, pero que le había costado mucho trabajo hacer sentir al ejército, que es la administración pública, parte de un esfuerzo digno. Yo creo que en lugar de sentir que ser servidor público es algo deleznable o es algo que no requiere, lo que tendríamos que estar haciendo es encontrar la manera en la que se fortalece la administración pública y que los servidores públicos en México no sean vistos pues con el desprecio que muchas veces se da, no solamente a nivel de la clase política o del gobierno, sino en general no hay confianza en ellos, etcétera. Me da la impresión de que
haciendo una cosa de origen bueno, que es tener un gobierno más austero, un gobierno con menos privilegios, menos canonjías, menos excesos. No estamos mandando la señal correcta. Y es que el servicio público es algo muy importante y que quien participe del servicio público se tiene que sentir satisfecho y digno en la función que desempeña. A mí me parece que acabas de tocar un tema que es raíz de la discusión y de lo que tenemos que estar hablando. Lo anoté, una discusión serena, ordenada y técnica sobre todo. Cuando hablamos de este enfrentamiento hoy, seguramente revisaste todos los periódicos. Los adjetivos eran, y las palabras utilizadas eran choque, era encontronazo, era choque de trenes, era se enfrentan Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué decir de estos contrapesos, de estas dos figuras? ¿Por qué tendríamos que estarnos preocupando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, primero porque está en el proceso de selección no solo de uno, sino de 2 ministros en los próximos meses. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente López Obrador pues va a tener la oportunidad de proponer, ya hay una terna abierta y viene otro proceso de designación en unos meses, a personas que le van a poder imprimir, digamos, parte de su sello político y de su orientación ideológica. Esto es normal en todos los poderes judiciales en el mundo, o sea, no es un asunto excepcional del caso mexicano. Cuando tú propones a un candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de un país, le estás dando un tono. Hay algunos mucho más progresistas, etcétera. Estamos en medio de un proceso de designación. Sí. Segundo, hay un evidente control político de 2 poderes por una sola fuerza política del país. Es decir, las mayorías que tiene Morena en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados le dan control político de un poder que es contrapeso normal de los ejecutivos, que es más, no está diseñado para legislar solamente, está diseñado para vigilar al Ejecutivo. De eso se trata el tema de la división de poderes del Poder Legislativo. Entonces, cuando una fuerza política tiene 2 poderes y tiene la posibilidad de designar a 2 ministros del tercero, pues hay una situación inevitable de tensión, claro. Porque pues puedes querer ir por todas las fichas, ¿no? De cierta manera. Entonces creo que la sensación de choque tiene que ver con esto, ¿no? Con si vamos a tener una misma manera de ver al país, al proyecto de nación en 3 poderes del Estado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está de fondo. Por supuesto que el tema de las remuneraciones de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en general se tiene que revisarse. Sí. O sea, me queda muy claro que tenemos cualquier cantidad de privilegios que están ahí escondidos. La discusión misma que ha habido estos días sobre cuánto ganan realmente, ¿no? Sí. Porque, bueno, está el salario nominal, pero están todas las prestaciones. Acabas de reportar cómo la Secretaría de Gobernación tiene todavía ¿una notaría? Tiene una notaría, pero tiene un pago todavía por haber sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No es un pago menor? ¿No? Se reportaban ahorita, ¿no? Cerca de 250,000 pesos. Entonces, sí hay que discutirlo, ¿no? Los excesos que ha tenido el Poder Judicial, por supuesto que hay que discutirlos, pero el trasfondo no es ese. El trasfondo es, pues, cómo vamos a darle equilibrio a los poderes del Estado. Es eso. Reconociendo que en este momento 2 de los 3 poderes comparten una visión de un proyecto político particular. Es que esa es la discusión, Eduardo. Hoy también en esta conversación de temas que nos superan en esta agenda, pasó algo importante con la Fiscalía General el día de hoy. También ha sido testigo presencial de lo que ha sucedido tanto en Senado como en Diputados. Has estado muy cercano de la Fiscalía que sirva. Cuéntanos qué sucedió hoy y qué paso se dio en cuanto a la Fiscalía General. Mira, se aprueba en lo general, ¿no? En la Cámara de Diputados, ya había ocurrido en el Senado de la República, el proyecto de ley orgánica o la iniciativa de ley orgánica para pues ya dar lugar a la creación de la Fiscalía General de la República. Tú lo sabes, probablemente esté en unos minutos el subsecretario Robledo, Zoé Robledo. Sí, Robledo. Tú lo sabes, tanto la sociedad civil como la academia, el propio Zoé, Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, todos hicimos un esfuerzo en los primeros días después de la elección para sentarnos a la mesa y pensar cómo, con una regla que era la regla de origen, era sin tocar la Constitución, cómo hacemos lo posible por tener la mejor ley orgánica
de la nueva Fiscalía General de la República. Sé que es un tema técnico, pero Sí. esta ley orgánica es la que activa la creación de la Fiscalía junto con una declaratoria de existencia del Senado de la República. Y después de 16 meses de trabajo, creo que ambas partes sabíamos que habíamos hecho lo posible por ensanchar la ley orgánica para dotarla de los mayores elementos. Se le entrega al Senado de la República este documento, este es el fruto de las 16 meses de trabajo, y pues lo que es inevitable en todo Congreso, y en particular pues en el Senado y en la Cámara de Diputados, empiezan a agregarse, a quitarse, a corregirse, cosas que son importantes para muchos grupos. Y seguramente, yo te diría, Javier, cosas que sí son relevantes como temas, pero que hay que cuidar técnicamente. ¿Qué ocurrió? El documento que se publica, bueno, que se aprueba el día de hoy, tiene mucho del espíritu de las 16 mesas, pero hay algunos asuntos ahí que les van a dar una lata en la implementación porque no tienen asidero constitucional, porque finalmente como se autoimpusieron la regla de no tocar la Constitución para hacer la ley orgánica, no le dan asidero constitucional a muchos de los temas, pero sobre todo le van a ser muy difícil al nuevo fiscal o la nueva fiscal general pues la transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía autónoma, eficaz, independiente. No estoy diciendo con ello que no se haya avanzado mucho, por supuesto que después de 16 meses se de logran discusión tener se van avanzando temas importantes, pero uno quisiera que quien encabece esa fiscalía tenga la menor cantidad de problemas para implementar lo que va a tener que hacer. No quiero entrar en los detalles del perfil, en términos de la independencia, seguramente vamos a hablar mucho en los próximos días de la designación. Déjame describirte un perfil que tendrá que cumplir, sea cercano o no al presidente, sea más independiente o menos independiente, tendrá que hacer tres cosas muy, muy importantes. Uno, le va a tocar transformar la PGR en Fiscalía General, y créeme, Javier, eso no es un asunto sencillo de suyo. Es decir, a pesar de que hay un nuevo marco normativo, le va a costar trabajo. Segundo, va a tener que dar resultados en la principal motivación del mandato popular que ha recibido el presidente López Obrador, que es el control efectivo de la corrupción, que es lidiar con los casos de corrupción más importantes. No, es que el tamaño de la fiscalía es... Derechos humanos, en fin. El asunto de los periodistas, ¿no?, que han sido asesinados y que siguen siendo asesinados. Y el tercer asunto es mostrar que no va a politizar la acción de la justicia. ¿No? Fundamental. Yo te diría, esas tres cosas, no importa, o sea, podemos discutir la cercanía, la trayectoria, el origen, si cumple con estos tres asuntos, que es enorme, pues estaremos viendo el nacimiento de una nueva fiscalía de veras, ¿no? Bueno, pues agradecemos de verdad, Eduardo, tu voz y también tu serenidad, tu orden y tu técnica para explicar de verdad los asuntos. No sabes cómo te agradecemos esta luz. Gracias, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, por estar esta noche por acá. Más claro, ni el agua. De verdad, luego hablamos de otros chismes que tenemos ahí pendientes. Hay noticias, hay varios.